Algunos lo han visto cruzar entre los árboles antes de una muerte. Otros lo escucharon relinchar en la oscuridad justo antes de perder el alma. Y en esta noche de leyendas, abramos las puertas del miedo para escuchar las historias que un pueblo susurra. Hubo un tiempo, cuando en las frías noches que cobijaban por completo al pueblo de San Jacinto, un relincho estremecedor surcaba el aire de extremo a extremo del pueblo, helando de inmediato los huesos de los pobladores hasta el más mismo tuétano. «Ese caballo va montado por el mismo diablo», decían los espantados moradores, a la vez que prendían velas en sus altares y elevaban plegarias a Dios para que los librase del poder maldiciente de aquel esperpento. Los más valientes temblaban ante el fantasmórico galope de aquella bestia infernal que recorría las calles empedradas cada una de las noches de la última semana de octubre. Por eso en todas las casas, cuando aquella terrorífica semana se acercaba, se compraban veladoras benditas, se colgaban escapularios, camándulas y coronas hechas de cruces. Y es que nadie debía andar afuera cuando el último rayo del sol tocaba la cumbre del cerro San Jacinto. Incluso las campanas de la antoñada iglesia del Sagrado Corazón sonaban agónicas el aviso de que era hora de estar en casa y unidos en familia rezando el rosario. Pues apenas si el sol se iba, un rumor sordo bajaba de la cúspide y abriéndose un boquete en el peñasco, aparecía lo que todos decían eran las puertas de entrada hacia el mismo infierno. Seguidamente, de aquella profunda caverna, emergía pronto el aterrador caballo. Negro como el carbón, la crin le arrastraba hasta el suelo. Sus ojos eran como dos tizones encendidos al rojo vivo, y del hocico expulsaba chorros de vapor, mientras se paraba en dos patas, emitiendo el sonido más aterrador e infernal que jamás el oído humano hubiese escuchado. A continuación, el diabólico corcel arrancaba en carrera en dirección al pueblo, haciendo que las piedras en el camino cimbraran a su paso. La gente se llenaba de aflicción, pues sentían que el mismo infierno se acercaba hacia ellos en los lomos de aquella oscura bestia. Pero, ¿de dónde salió aquel fantasma que tenía amedrentado a todo el pueblo, año tras año la última semana de octubre? Pues todo había comenzado algunos años atrás, cuando San Jacinto era un pueblo muy próspero y la mayoría de sus habitantes llevaban una vida bastante muy cómoda. Sin embargo, entre la clase media se mezclaba una mujer llamada Candelaria, una sexagenaria que tenía un hijo que padecía de sus facultades mentales y con quien cada día salía al pueblo con la intención de conseguir algo para comer. Alrededor de Candelaria, la gente había creado la típica historia de que era una bruja, pues siempre traía rodeándola una atmósfera de misticismo. Era una mujer cascarrabias que siempre llevaba una cesta donde solo ella sabía qué cosas cargaba, y su hijo loco, que la seguía a todos lados, le agregaba todavía más misterio a la vida de la vieja Candelaria. La gente murmuraba los motivos de la demencia de su único vástago, y también especulaban sobre la misteriosa desaparición del marido de Candelaria, el cual ella misma comentaba, el diablo se lo había llevado. Por eso, y muchas otras cosas más, Candelaria era la figura perfecta de la mujer misteriosa que todos piensan que tiene pactos con el maligno solo porque sí. Pues bien, un día domingo, la gente de la alta sociedad se había hecho presente al templo del Sagrado Corazón para oír misa, y fue entonces que al terminar la Santa Eucaristía, salía del templo don Pedro Juan Villacorta, un rico banquero, junto a su esposa. Y en lo que pareció ser un extraño accidente, en medio del gentío que iba y venía, don Pedro tuvo un choque con Candelaria, que hizo que esta última tirara al suelo su cesta.
Al instante, de las cestas se esparcieron unos polvos que cubrieron el fino traje del banquero. De inmediato, la gente se escandalizó y los más supersticiosos comenzaron a gritar: «Cuidado, don Pedro, eso puede tratarse de algún tipo de hechizo en contra de usted». El hombre, al verse cubierto de aquellos extraños polvos, tomó luego a Candelaria por los cabellos y le dijo: «¿Qué me has lanzado, bruja maldita? ¿Qué clase de hechizo es este?». La mujer intentaba incorporarse, cuando de pronto aparecieron 2 guardias y tomándola de los hombros, preguntaron: «¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué estás tratando de hacer?». Don Pedro respondió de inmediato: «Esta mujer ha intentado hacerme alguno de sus hechizos lanzándome unos polvos. Toda esta gente es testigo». Los guardias preguntaron a Candelaria: «¿Eso es verdad, mujer?». Y ella respondió: «Así es, pero tengo una explicación para esto. Este hombre me debe una fuerte suma de dinero y no me la quiere pagar». Toda la concurrencia se escandalizó y se preguntaban unos a otros cómo Candelaria podía estar diciendo semejante locura. Don Pedro dijo: «¿Pero de qué hablas, mujer desquiciada? ¿De verte dinero yo a ti? ¿Acaso no sabes quién soy?». Lo cierto es que nadie creyó la afirmación de Candelaria, pues ¿cómo un rico banquero iba a deberle dinero a una vieja zarrapastrosa como ella? Era una cosa de no creer. A continuación, el banquero dijo a los guardias: «Encierren a esa mujer. Está demente al igual que su hijo enfermo. Enciérrenla para siempre donde debe estar, junto con las ratas y las cucarachas». Pero antes de que los guardias procedieran a llevarse a Candelaria, esta gritó: «Págame lo que me debes, viejo maldito, o de lo contrario, voy a contarle a todos quién eres tú realmente». El banquero se le acercó con la mirada desbordada de furia y le dijo: «En la cárcel es donde debes estar, maldita bruja inmunda». Entonces, Candelaria intentó zafarse de los guardias, mientras que gritando, dijo: «¿Y tú? Tú deberías estar en el infierno. ¿O dónde crees que deberían estar los hombres que...». El sonido de un disparo no dejó que Candelaria terminara aquella frase, y de inmediato, ésta se desplomó en el suelo, sobre un rojo charco de sangre. Don Pedro sostenía en sus manos el arma homicida, y mientras aún sus músculos temblaban incontrolablemente, dijo a los presentes: «¿Qué miran, imbéciles? ¿Se dan cuenta que esto ha sido en defensa propia, verdad? Esa mujer quiso atacarme y yo solamente me defendí». Nadie, ninguno de los presentes que había ahí, iba a llevarle la contraria a tan importante personaje, ni siquiera los guardias, de modo que haciéndose los disimulados, uno a uno se fueron yendo todos, hasta que finalmente no quedó nadie. La municipalidad mandó a levantar el cadáver de Candelaria, para después ser llevado a depositar en una fosa común, donde no recibió ningún rito fúnebre como cualquier otro pobre cristiano. Después de aquel nefasto episodio, la gente rápidamente se olvidó que alguna vez existió una mujer llamada Candelaria, y la vida siguió con el mismo ritmo para todos los habitantes de San Jacinto, excepto para uno de ellos. Clementino, como era que se llamaba el hijo de Candelaria, quedó desamparado. Sin su madre, que era la única que lo protegía, al muchacho no le quedó más que deambular por las calles pidiendo un plato de comida. Pero, como la gente de aquel lugar era en su mayoría orgullosa, pocos eran los que verdaderamente hacían caridad con el muchacho.
y una de aquellas personas era Teresa, mujer de la que más adelante vamos a hablar. Por muchos años, el joven Clementino vagó por las calles y también por los montes, hasta que un día no se volvió a ver jamás. Al siguiente año, la última semana de octubre comenzaba, y sería al anochecer del primer día de esa semana cuando una maldición sin precedentes se cerniría sobre San Jacinto. Las personas, como de costumbre, salían de sus casas después de las 6 de la tarde a recibir el aire fresco que bajaba de lo alto del cerro. Pero en esa ocasión, bajó de las alturas algo más que aire fresco. Cuando ya la oscuridad cubría en su totalidad al poblado, se escuchó un estruendo que muchos creyeron había sido un terremoto. Pero sería entonces cuando varios testigos verían cómo en los más altos peñascos del cerro se abría una especie de puerta entre la roca, y de la cual irradiaba una incandescente luz roja. Y sería ahí también cuando verían por primera vez la silueta imponente de un caballo negro que emergía de las profundidades de la cueva. A continuación, el oscuro equino bajaba hacia el pueblo relinchando y resoplando por las narices grandes chorros de vapor y lumbre. Entonces en el pueblo se armó la confusión cuando el infernal caballo se presentó en la plaza central, pues las gentes apenas si lo miraban, caían al suelo desvanecidos por el espanto. La gente corrió desfavorida para ocultarse en sus casas, oyendo cómo tras de ellos se escuchaba el pesado galopar de aquella bestia tan espantosa. En los siguientes días fue igual. El caballo emergía de la cueva para sembrar el miedo y el horror entre las personas. Al ver entonces que se encontraban ante una especie de maldición, el pueblo le pidió al señor cura que subiera a lo alto del cerro para bendecir la roca en donde se abría la cueva de la cual aparecía el infernal caballo. Sin embargo, cuando el señor cura subió junto con un ministro, ambos individuos no volvieron a bajar al pueblo. La gente estaba aterrada, y la noticia llegó incluso a los oídos del arzobispo. Entonces, se dice que su excelencia expresó: «Estamos ante un caso sin duda, liderado por el mismo Satanás en este lugar». Y por supuesto que el prelado no se equivocaba, ya que el día 31 de octubre, día de las brujas y los espantos, terribles gritos de horror se escucharon por las calles de San Jacinto, instantes después que el maligno caballo se presentara en el pueblo. Aquellos gritos helaban la sangre y daban a entender que una pobre alma estaba siendo torturada en gran manera. A la mañana siguiente, días de Todos los Santos, con la luz del día se reveló la horripilante verdad. La puerta de entrada de la casa de don Pedro el banquero estaba destrozada, y del interior salía un rastro de sangre que recorría las calles del pueblo hasta perderse por los caminos que subían al peñasco. El horrendo motivo de aquellas cosas para la gente fue evidente. Todo aquello era una macabra venganza desde el más allá, perpetrada por Candelaria hacia su verdugo, don Pedro. Pero lo que la gente ilusamente creyó era que con la muerte de don Pedro, la maldición acabaría. Mas no imaginaban que el año siguiente, justo en la misma fecha, el galopar del temible caballo negro se volvería a escuchar empezando la primera noche de la última semana de octubre. Hombres, mujeres y niños, todos temían las horas nocturnas, pues afuera de sus casas, como un huracán, el caballo negro pasaba llevando tras de sí una sensación de pavor e incertidumbre paralizante. El caballo daba relinchos estridentes afuera de las casas, provocándoles el más auténtico terror a sus moradores. Sin embargo, no se volvió a llevar a nadie. Entonces, la gente no se explicaba la razón de por qué aquel espíritu del mal los visitaba año con año. Eso
Hasta que un año sucedió algo extraordinario. En una choza muy humilde de San Jacinto, vivía con su familia la rezadora Teresa, mujer que había sido la única persona que se había acercado al lugar donde quedaron los restos de Candelaria a elevar una oración a Dios por su alma, y quien también, como dijimos antes, se había encargado de asistir en numerosas ocasiones al joven Clementino. Teresa era una persona muy piadosa y hacía caridad con todo aquel que podía. Y pasó pues que en aquel año una comadre suya se puso muy enferma. Por esto Tere, cuando terminaba de hacer sus quehaceres, se disponía a visitar a la comadre para asistirla en su enfermedad. Sin embargo, se iba acercando la última semana de octubre de aquel año. Entonces, su esposo Tancho le dijo a Teresa: «Oye, Tere, esta semana que viene no vas a ir a ver a la comadre. Recuerda que es la semana en que se aparece el caballo negro y va a comenzar el jueves. No se te olvide». Tere entonces respondió: «Tranquilo, hombre. Yo estoy segura que ese fantasma por algo se aparece. Algo está buscando que no lo deja descansar en paz. Pero un día va a encontrar lo que busca, y entonces la paz volverá a este pueblo». «Ay, no, Teresa, pero eso no es problema de nosotros», dijo el marido. «Mira, dile a la comadre que durante estas últimas noches de octubre no la vas a poder cuidar, pues ella bien sabe las razones y el porqué. Tú debes estar segura aquí en la casa», terminó diciendo Tancho muy seriamente. Tere entonces bajó la cabeza y dijo: «Bueno, Tancho, yo hablaré con ella y sé que sabrá comprender». Sin embargo, a pesar de aquella conversación, el destino ya tenía preparado algo para Teresa. Y aquella tarde de jueves, cuando comenzaba la última semana de octubre, la comadre se puso muy grave. Tere la atendió durante el día, pero a medida que el día iba cayendo, su salud se debilitaba. Entonces Teresa se puso muy preocupada al pensar que si dejaba sola a su comadre, ésta pudiera llegar a morir, de modo que no sabía si quedarse con ella o volver a su casa. Mas, cuando el sol ya comenzaba a descender, su comadre a duras penas le dijo: «Comadre, váyase ya a su casa. Hoy comienzan las malas noches del caballo negro, usted lo sabe. Es mejor que comience a caminar ya, para que no la sorprenda la noche a medio camino». Y Tere, muy acongojada, le dijo: «No quisiera irme, comadre, pues usted se ve muy cansada, pero también debo estar con mi familia y ellos me están esperando. Mas yo confío en Dios que mañana que vuelva, la voy a encontrar mejor de salud». La cubrió con una cobija y salió a la calle rumbo a su casa. Las calles estaban solitarias. No había ni una persona caminando por aquel pueblo más que Teresa, quien volvía a su casa pensando en la pobre de su comadre y de cómo la había dejado a ella sola en su humilde casa. Teresa cruzó el pueblo pasando por el templo del Sagrado Corazón, el cual yacía también cerrado, y subió por unas callejuelas que llevaban a su casa, cuando de pronto se encontró con un niño quien lloraba desconsoladamente junto a un árbol. Rápidamente Teresa se acercó a él y le preguntó: «Oye, niño, ¿por qué lloras? ¿Qué haces aquí a estas horas?». El niño se acurrucaba y no dejaba de llorar sin responder nada a lo que Tere le preguntaba. Pero ella seguía insistiendo, preguntando al niño dónde vivía para poder acompañarlo hasta su casa. En eso estaba la mujer, cuando las campanas del templo comenzaron a repicar el aviso que ningún alma debía estar afuera a partir de ese momento, porque había empezado la hora del caballo. Seguidamente de las campanas, Tere escuchó en lo alto del cerro cómo los peñascos comenzaban a resquebrajarse
emitiendo un sonido espeluznante al chocar unas piedras contra otras. Volviendo un momento la mirada, Tere contempló en el cerro la figura del negro corcel que se encabritaba sacando fuego del suelo con las patas. Luego, se volvió al niño para decirle que debían ponerse a salvo, pero mayúscula sería su sorpresa al descubrir que ahí junto al árbol nadie había. Tere entonces se santiguó y trató de acelerar el paso rumbo a su casa. Sin embargo, ya el peligro había bajado desde el cerro y se aproximaba hacia ella con una velocidad sobrenatural. Los árboles por donde el caballo pasaba se retorcían ante la presencia del maligno animal y la tierra retumbaba como si 1000 bombas estallaran debajo de ella. Teresa huía, pero en su corazón se decía: Divino y justo juez de vivos y muertos, eterno sol de justicia, te suplico que me cubras con el manto de la Santísima Trinidad para que me libre de todos los peligros, que si ojos tienen, no me vean, si manos tienen, no me toquen, si pies tienen, no me alcancen. Tu sangre me bañe, tu manto me cubra, tu mano me bendiga, tu poder me oculte, tu cruz me defienda y sea mi escudo en la vida y a la hora de mi muerte. La oración de Teresa no parecía detener a la bestia, que venía pendiente abajo cada vez un poco más cerca de ella, y en un momento pudo sentir como aquel endiablado caballo se encontraba ya a unos cuantos metros detrás de ella. Sin embargo, el espíritu de aquella mujer era inquebrantable, al igual que su fe, y dándose la vuelta para ver con sus propios ojos a la bestia, exclamó: Señor mío y Dios mío, mi Dios y mi todo, auxíliame. Al mismo tiempo, vio frente a ella la indomable criatura. Su pelo negruzco se agitaba con el viento, y sus patas, por más que hacían temblar la tierra, éstas nunca tocaban el suelo. Teresa entonces, con una gran fe en Dios, le dijo a la espectral criatura: En el nombre de Dios, vivo y todopoderoso, yo te pregunto, ¿qué es lo que estás buscando en este pueblo, bestia? El infernal equino detuvo su violenta carrera, bufó y relinchó, pero no le hizo ningún daño a Teresa. Después, se acercó a ella resoplando un olor fétido por el hocico, y con los ojos saltones le indicaba que quería que se subiera en su lomo. Teresa, quien era una mujer con una profunda sensibilidad espiritual, supo de inmediato que el espectro quería decirle algo. Aún con un poco de miedo, Teresa se montó sobre los lomos del animal fantasma, y ésta automáticamente arrancó en loca carrera en dirección a unos barrancos que se hallaban a las afueras del pueblo. Ahí se detuvo, y con mucho cuidado bajó a su pasajera. Teresa miró la cárcava, y cuando volvió la mirada hacia atrás, ya no vio al caballo negro ahí. En su lugar estaba Candelaria. Entonces, tomando la compostura, Teresa dijo: ¿Candelaria? ¿Tú eres el fantasma que ha atormentado los últimos años este pueblo? Ella, sin mover sus labios, dijo: Sí, he sido yo, pero todo por un mandato divino. ¿Puedes explicarme qué pasó en tu vida para que ahora te veas en este suplicio?, preguntó Teresa. El fantasma le respondió: Mi marido y yo estábamos sufriendo una gran pobreza cuando teníamos a nuestro hijo Clementino muy pequeño, y esa situación estaba acabando con la poca cordura que nos quedaba. Entonces, yo en mi desesperación decidí incursionar en el mundo de lo desconocido, de la magia y los hechizos. Cada día aprendí algo más complejo de la magia, y un día se llegó el momento de mi conjuro superior.
Aquello era dotar de grandes riquezas a mi marido y por ende a la familia. El pago sería alto. Mi hijo perdería la razón al cumplir los 18 años, pero era mejor lidiar con su enfermedad en la riqueza que morir todos en ese momento en la gran miseria que nos embargaba. Entonces lo hice. Logré que mi marido se volviera un hombre rico y poderoso. Y ese día, también yo perdí mis facultades mágicas. Pero ya no importaba, pues ya teníamos muchas riquezas. Sin embargo, mi marido cambió de parecer. Al poco tiempo de que mi hijo cumpliera los 18 años, pues decía que un hijo enfermo solo iba a traerle desprestigio, y nos echó de la casa, obligándonos a vivir nuevamente en la más precaria de las situaciones. Él siguió escalando hasta que llegó a ser el banquero más grande de toda la región, mientras mi hijo y yo vivíamos en la miseria. Yo intenté volver a tener mis habilidades como hechicera, pero me fue inútil, y por 15 años no fui capaz de salir de la pobreza en la que viví hasta el día de mi muerte. Yo traté inútilmente de volver a hechizar a Pedro, pero el día que lo intenté fue el día de mi fin. Luego de que crucé al otro lado, un ser se me presentó y me dijo que debía volver a la tierra como un ser infernal para recoger el alma de mi marido, por haber condenado a nuestro hijo al sufrimiento que vivió, con tal de encontrar una salida fácil a nuestros problemas. Aún así, después de la muerte de mi marido, yo no puedo descansar en paz, ya que mi pobre hijo quedó solitario en el mundo sufriendo todavía más tiempo, y esta vez solo, con hambre y miedo, todo por las malas decisiones de sus padres. Teresa comenzó a sentir una gran compasión por aquel desgraciado espíritu y le preguntó: ¿Y dónde está tu hijo ahora mismo? El espíritu bajó la mirada y dijo: Él caminó y caminó sin rumbo, buscando el calor de su madre, y un día lo pudo encontrar. Luego, señaló hacia abajo de la cárcava, lugar donde habían 2 esqueletos, uno abrazado del otro. Teresa no pudo evitar derramar las lágrimas y dijo: Dios mío, ese pobre muchacho no se mereció todo lo que le pasó. El fantasma, volviéndose a Teresa, le dijo: Por eso yo estoy sufriendo este tormento año con año, por la injusticia que cometí contra mi hijo. Pero con la ayuda de un alma buena, yo podría liberarme. Teresa, si tú le das cristiana sepultura a los restos de mi hijo y míos, y mandas a ofrecer 9 misas por nuestro eterno descanso, ya verás como el pueblo de San Jacinto no volverá a sentir el peso de ningún mal espíritu por sus calles. Teresa miró a aquellos 2 esqueletos y sintió en el fondo del alma que debía hacer lo que la difunta le pedía. Entonces, volviéndose el fantasma, dijo: Yo te ayudaré a descansar en paz, Candelaria. Ya lo verás. Sin embargo, al terminar de hablar, se dio cuenta de que se encontraba sola en aquel lugar. De repente, vio unas luces que se acercaban. Eran su marido y sus hijos, quienes, pese a la amenaza del temido caballo negro, venían a recorrer todo el pueblo en su búsqueda. Cuando la encontraron, le dieron gracias a Dios. Luego ella les contó todo lo que había vivido horas atrás. Entonces aquello, su esposo Tancho, le dijo: Yo te apoyo, Tere. Todos merecemos una sepultura digna y que alguien rece por nuestras almas en el último momento de nuestra existencia. Y así lo hicieron. Pusieron las osamentas en pequeñas cajas, y las cuales enterraron en una ceremonia solemne. Tere rezó oraciones en ofrecimiento por el alma de madre e hijo,
y se las entregó a la infinita e inagotable misericordia de Dios. Y a partir de ese día, la calma volvió a San Jacinto. Pocos días después de eso, bajaba del cerro el señor cura junto con su ministro, y apenas volvieron, le dijeron a la gente: «Hermanos, hemos subido al peñasco y no hemos encontrado nada ahí». Y saben, el padre casi se desmaya cuando los fieles le contaron que llevaban años desaparecidos, pero que por alguna protección divina, para ellos solamente habían transcurrido un par de días. Pues bueno, comunidad, así acaba la historia del potro negro que asustó y puso al borde de un ataque al corazón a más de uno del poblado de San Jacinto. Sin embargo, ustedes paren bien las orejas y estén muy atentos a esta última semana de octubre. No vaya a ser que frente a sus casas se vea pasar al tenebroso y horripilante caballo negro. Hasta la próxima.